Eh, Voy a hablar de la inmunoterapia de la sepsis y cuál es la evidencia actual. Resulta de que la inmunoterapia se define como la terapia biológica. Sus inicios pues tuvieron hincapié en los pacientes con cáncer y allí fue donde se determinó de que habían medicamentos que modulaban positivo o negativamente el sistema inmune y ayudaban a otros medicamentos a ejercer su función final. Entonces la inmunoterapia actualmente se define como la terapia biológica, como un traje y que ahora se trata como ayudan a potenciar en una fase de la fisiopatología el impacto que tiene el sistema inmune sobre el CIS, fundamenta en la actuación de las células inmunes o de productos como los anticuerpos monoclonales que van dirigidos hacia un target específico. Las vacunas también entran aquí en la terapia biológica y también los factores de crecimiento que ayudan a potenciar la proliferación celular o la diferenciación de una estirpe celular. La inmunoterapia puede ser natural, no hay modulación y la artificial que hay modulación mediante ingeniería molecular genética. Entonces, ¿cómo fundamentan aplicar la terapia biológica en una patología específica como la sepsis? Entonces, ellos primero se basan en la mortalidad. Ellos analizaron de que actualmente, con la epidemiología que hay, la mortalidad en la sepsis pues, se divide en tres partes, es trimodal. Entonces, primeramente hay durante la fisiopatología y el transcurso de un paciente séptico, el paciente puede morir tempranamente, ya sea por una inadecuada resucitación o una falla pulmonar o falla cardíaca. Y aquí, desde el punto de vista inmunológico, lo que predomina es la respuesta hiperinflamatoria. En la segunda área, pues puede ir hasta los 30 días, pero después las muertes tardías y generalmente aparecen, y también hay, con esa inmunosupresión, aparición de infecciones nosocomiales de tipo secundario. Y esas infecciones, pues también cobran su aporte en la mortalidad. Pero lo nuevo que ha aparecido es que después de esos 90 días se dieron cuenta de que el sistema inmune puede también continuar deprimido y esa depresión, más las enfermedades crónicas que tiene el paciente, también se han dado cuenta de que repercute en los años siguientes a haber cursado la sepsis con algo bastante incrementado en la mortalidad. Entonces ellos se dieron cuenta de que el sistema inmune, pues después de un proceso de sepsis, en ocasiones puede quedar inmunosuprimido y eso fundamenta que haya un pico de mortalidad por reinfecciones o por disregulación inmunológica y progresión de las enfermedades de base del paciente más rápido. Y ahí también se tiene en cuenta lo que es la edad, la comorbilidad, y problemas que surgen con la sepsis después de salida de UCI. Respuesta inmune ideal. ¿Cómo sería la respuesta inmune que no lleve, o sea, que lleve al paciente a controlar la infección y no avanzar a la disfunción orgánica múltiple y posterior muerte? Bien, ¿cómo sería? Entonces, la respuesta inmune ideal sería, primero, entendiendo la respuesta inmune normal. La respuesta inmune normal tiene que ser balanceada. Esa es la palabra clave. ¿Cómo comienza la respuesta inmune balanceada? Inicialmente, el sistema inmune innato y el adaptativo pues reconocen a un patógeno por medio de unos patrones.
Estos patrones moleculares asociados a patógenos son cosas que traen los patógenos, los antígenos, que son los que gatillan al sistema inmune. Y este sistema inmune tiene unos receptores de esos patrones, de patrones moleculares asociados a patógenos. Estos patrones moleculares de los patógenos se sensan por los receptores del sistema inmune innato y ahí comienza a activarse la respuesta inmune, y esa respuesta inmune, a través de ese reconocimiento de receptores, pues comienza la generación de una transmisión de señales intracelulares y otros mediadores no citoquinas, inflamación, donde el objetivo primario de aislar, destruir al patógeno y arreglar la lesión que indujo el patógeno sobre el tejido. Y por otra parte está la antiinflamación, donde es el control que tiene el sistema inmune sobre su propia capacidad de lesionar, para evitar de que este mismo sistema inmune superactivado no haga eso y no destruya el tejido. Entonces, todo este potencial tiene que estar equilibrado. Y allí es donde aparecen los fenómenos de vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar, edema y capacidad de deformación de los glóbulos blancos para llegar al ataque. Entonces, toda esta respuesta tiene que ser equilibrada para que haya una respuesta inmune ideal. Sin embargo, no es así. Seguimos entonces. La respuesta inmune ideal, desde el punto de vista molecular, fue lo que presentamos acá en esta diapositiva. Pero desde el punto de vista clínico, nosotros vemos de que esta respuesta inmune, pues después de haber gatillado ese contacto inmunológico, reconocido los patrones moleculares asociados a patógenos, se activa la cascada del sistema inmuninato, es lo que nos representa a nosotros la parte inicial, la respuesta inicial, donde hay una liberación de proinflamatorios, inflamatorios, como la interleucina 1, 6, 8, los factores el interferón, los factores tumorales, activación del complemento, activación de fagocitos y coagulación, y eso nos lleva a una cascada de inflamación que nosotros clínicamente hemos definido como SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Después de esta respuesta gatillado, la parte inicial, aparece una respuesta secundaria celular. Y esta respuesta secundaria celular lo que lleva a la aparición del síndrome de respuesta antiinflamatoria compensadora, donde ¿qué hace? Se disminuye la intensidad de activación del sistema inmune. ¿Todo para qué? Para mantener un equilibrio. Pero resulta de que esa desactivación o atenuación, llevando otra vez la parte de la inflamación a la reposición del sistema inmune para que otra vez llegue a la base normal con el tiempo. Y si te damos cuenta aquí en la franja azul, pues vemos la respuesta inmunológica humoral, que ya es la parte tardía, donde la parte innata y la parte adaptativa pues produce la memoria, produce todos aquellos anticuerpos, la memoria genética, todo ese poco de anticuerpos que se utilizaron para combatir a la infección. Entonces, esto hace de que pues, la respuesta inmune tenga una parte hiperinflamatoria, una línea basal y quede la memoria inmunológica para posteriormente, si hay contacto nuevamente con el antígeno, en este caso bacterias, virus, hongos, cualquier parte de estos microorganismos, pues hay una nueva respuesta más atenuada. Sin embargo, las cosas no son así siempre. Entonces nos damos cuenta en estas dos gráficas pues, de que hay dos teorías por las cuales hay una disfunción del sistema inmune durante el transcurso de la sepsis. Entonces, aquí vemos que la línea horizontal representa la homeostasis, representa también los días, y vemos de que en la fisiopatología normal del transcurso de la sepsis, pues vemos una etapa de hiperinflamación, y esa etapa de hiperinflamación llega a un pico máximo, ahí a eso de los 3 días, donde aparecen las muertes tempranas, y si transcurre la respuesta pues, adaptativa para inmunomodular, esa respuesta hiperinflamatoria decae, y después la respuesta adaptativa de inmunomodulación negativa va otra vez
llevando el sistema inmune a una competencia adecuada y ahí la recuperación. Pero cuando no pasa eso, el sistema innato entra en depresión, el sistema adaptativo también entra en depresión, ambos llevan a lo que es la inmunosupresión persistente, que eso surge después de los 6 días, siempre y cuando persista la sepsis o no se haya modulado el foco infeccioso, y ahí aparecen otras muertes, pero estas muertes no son por hiperinflamación, sino por inmunosupresión, aparición de infecciones nosocomiales o no control de la propia infección primaria que desencadenó la sepsis. Entonces aquí vemos los dos síndromes, que es lo que nosotros... Entonces hay otra teoría que dice de que esta respuesta inflamatoria no decrece como debe de crecer porque hay una disfunción de la respuesta adaptativa para inmunomodular y la respuesta inflamatoria persiste elevada. Y esta respuesta inflamatoria pues progresivamente va a causar lesión de órganos y va a llevar a la muerte. Ahora, estas dos etapas tardías, después de los 6 días, se conoce como el síndrome de catabolismo e inflamación. Entonces se le está dando a estas dos posibilidades teóricas de que el sistema inmune haga daño. Si nos vamos a estudiar lo que son los mecanismos directos, porque hay disfunción del sistema inmune, pues hay 3 mecanismos. Entonces hay que recordar de que pues la célula presentadora de antígeno es la que ceba al sistema inmune linfocito CD4, y este pues hace que es proliferación rápida, y pues tiene varias formas de linfocitos, ¿no? Los linfocitos de memoria y los linfocitos ayudadores. Y estos linfocitos ayudadores pues hiperactivan aún más la etapa inflamatoria del sistema inmune, activando células B para la memoria o para generar anticuerpos, activan células CD4 que van a liberar citoquinas que activan a los macrófagos, y estos macrófagos pues van a destruir los microorganismos, y hay linfocitos CD4 ayudadores que activan a los CD8 o ayudan a la diferenciación de CD8 para que tengan memoria o se vuelvan células destructoras de patógenos y eliminen la infección. Resulta de que dentro de los mecanismos de disfunción del sistema inmune, pues entre los mecanismos, uno que hay es la reducción del número de células del sistema inmune, más que todo el sistema inmune adaptativo, es decir, de los linfocitos. Entonces, estas células linfocitarias, que son las que regulan en realidad la respuesta inmune, por la sepsis mantenida, por todos esos procesos, ellas comienzan a hacer procesos de apoptosis o procesos de necroptosis o procesos de piroptosis, que son diferentes tipos de muerte celular que al final pueden potenciar la inflamación y decrecen el número celular. Otro mecanismo es que las células comienzan a tener disfunción. Ya tanto uso, tanta rapidez de crecimiento, las células comienzan a liberar menos mediadores o los liberan mal, o los receptores de estos mediadores no están, y aparece la disfunción inmunológica. Y lo otro es la respuesta a citocinas, es decir, pierde sensibilidad porque no hay receptores para estas citocinas antiinflamatorias o proinflamatorias, y queda predominando una respuesta donde el receptor de dicha citocina es el que va a preponderar la respuesta. Entonces vemos que tanto el sistema inmune innato, que es la primera defensa, como el sistema inmune adaptativo, que es la defensa especializada dada por las células de los linfocitos, pues todos tienen alteraciones durante la sepsis, y más si esta sepsis pues no se logra modular. Entonces vemos de que cada célula comienza a tener sus alteraciones. Por ejemplo, la que predomina en todas las células es la apoptosis. Si se dan cuenta, apoptosis, apoptosis, apoptosis. Todas comienzan también a tener alteración de la liberación de las citoquinas. Hay otras células, por ejemplo, los neutrófilos que son del sistema innato, y es uno de los que está en primer contacto con los agentes patógenos, y es uno de los principales células que activa la cascada de la coagulación y la cascada que lleva a la vasodilatación y disfunción y microtrombosis de la circulación. Esta célula debe de regularse hacia lo negativo, es decir, de morir. Lo que hace es proliferar más y mantenerse más viva. Y eso es lo que explica desde el punto de vista del sistema inmuninato
que los procesos de inflamación se mantengan más activos. Desde el punto de vista de los procesos del sistema adaptativo, linfocitos T, lo que predomina es la apoptosis y la pérdida de capacidad de secreción y la pérdida de sensibilidad hacia citocinas. Estos son los mecanismos pues, celulares de la disfunción inmune. Algo muy importante en la disfunción inmune es las secuencias que causa esta disfunción sobre la microcirculación. Entonces, en esta diapositiva vemos cómo la inflamación a través de los neutrófilos y los monocitos, que a la final se van a diferenciar en macrófagos, cuando tienen la activación por la célula presentadora, mecanismo de diapédesis, de migración, que va desde la microcirculación hacia el tejido, pero en ese paso de la microcirculación al tejido, pues van a hacer estragos, dado que comienzan a liberar citocinas proinflamatorias, óxido nítrico, activación del complemento, o pueden causar este tipo de lesión que es nuevo, o sea, es viejo, pero es nuevo desde el punto de vista fisiopatológico planteado ahora, que es la nectosis, que es las trampas extracelulares de neutrófilos. Comienzan los neutrófilos a romperse, a secretar todo su contenido de ADN para capturar las bacterias, pero esos acúmulos pues activan el factor de von Willebrand, y este factor de Willebrand pues activa las plaquetas, y las plaquetas pues causan microtrombosis, y esto explicaría por qué hay trombosis desde el punto de vista de la disfunción inmune en la sepsis. ¿Sí? Otra cosa es los factores de, por ejemplo, la angiomodulina causa vasodilatación, y esta vasodilatación pues aumenta los poros, la distancia entre las células endoteliales, y hay extravasación del plasma, y esto hace de que haya más edema, y entre más edema, más distancia entre las células, más dificultad para que el oxígeno llegue a donde debe llegar. Y pues todo esto a la final lo que va a causar es inmunotrombosis, activación de la coagulación, va a causar aumento de la permeabilidad con traspaso de líquido intracelular a extracelular, y todo esto se va a definir como un desorden microvascular de la microcirculación que va a llevar a la final a que el tejido pues fracase desde el punto de vista de la oxigenación, de la perfusión. Bien, ya entrando a explicar dónde a través de la terapia biológica podemos intervenir esas respuestas hiperinflamatorias o inmunosupresoras, pues tenemos de que hay unas dianas en la inmunoterapia desde el punto de vista aplicado a la sepsis. Entonces tenemos inmunoterapia dirigida a las células e inmunoterapia dirigida a otros blancos. En cuanto a las células, pues las primeras terapias que hay, pues es primero inhibir al macrófago y al sistema inmune de células T y células C. En cuanto al macrófago, pues hay sustancias ya en el mercado como los interferones, los factores de crecimiento de granulocitos macrófagos, que inhiben receptores de membrana, y estos receptores de membrana pues hacen de que haya una regulación negativa de los macrófagos, y estos macrófagos pues orquestan, no liberan esa cantidad de citocinas que a la final van a hiperactivar el sistema inmune. También hay unos factores, unos anticuerpos antigeneración de muerte, ya sea del ligando o de la misma muerte celular, que hacen de que se inhiba la diferenciación y pasa un perfil inactivado a un perfil ya exhausto. Entonces, y también estos anticuerpos inhiben también la unión de estos receptores de muerte, que inducción de muerte ya hace de que el sistema inmune pues no esté deprimido, sino que esté activado. Desde el punto de vista, también estos anticuerpos ayudan a inhibir la liberación de citocinas, que hacen de que se incremente la apoptosis. También hay interleucinas que se utilizan, por ejemplo, la interleucina 7 se utiliza para promover que el linfocito CD4 y CD8, que son los linfocitos que ayudan a modular el sistema inmune y la respuesta inflamatoria, pues no mueran, no terminen en apoptosis o no terminen en piroptosis, y lo que hace es activarlos. Y esa activación, pues, como son moduladores, pues ayudan a que module la respuesta inflamatoria.
Entonces son diferentes targets que hay con diferentes terapias desde el punto de vista biológico para promover activación o inactivación del sistema inmune. En esta tabla pues vemos los inmunomoduladores o los medicamentos que se utilizan desde el punto de vista de terapia biológica y vemos los potenciales beneficios que hay para usarlos en la sepsis. Por ejemplo, quitan los factores de crecimiento granulocitos, los factores de crecimiento granulocitos macrófagos, los interferones, interferón gamma, los inhibidores de muerte celular programada y interleucinas 3, 7, 15, que todo sobre la modulación receptor, y al modular a inhibir la activación del receptor, pues hace de que la respuesta, la transcripción a nivel nuclear no aparezca y por tanto no haya liberación de citocinas proinflamatorias. Y en otros targets lo que hace es evitar de que, por ejemplo, aquí en la inhibición del receptor de la muerte celular programada, lo que hace es evitar de que los linfocitos se mueran, es decir, que sobrevivan para que sigan regulando. Y en otros lo que hacen es evitar de que liberen más citocinas proinflamatorias. Hay muchos estudios para la terapia biológica en sepsis. Dentro de esos estudios tenemos estudios para la inmunosupresión y estudios para la hiperinflamación. Entonces, desde el punto de vista de los estudios de inmunosupresión, tenemos muchos estudios radicados ya y estudios ya terminados, pero lo que pasa es que estos estudios, con estos medicamentos, los factores de crecimiento, los interferones, las interleucinas o los inhibidores de roller a nivel de la diapédesis, a nivel de la microcirculación o estimulación de células madre, o anticuerpos que van contra los receptores de la activación de la muerte celular programada. Todos estos estudios que se han hecho, pues, desde el punto de vista clínico, es decir, disminuir mortalidad, disminuir estancia en UCI, disminuir tiempo de ventilación mecánica, pues no han tenido, primero, suficiente potencia estadística desde el punto de vista de enrolar un suficiente número de muestras. Y otros lo que se han enfocado es a mostrar qué perfil inmunológico están corrigiendo. Entonces muestran más que todo los perfiles inmunológicos, que si está hiperinflamado lo lleva a una inflamación normal. O si está inmunosuprimido trata de llevar a una respuesta pues normal. Entonces estos estudios no tienen un acervo para utilizarlos desde el punto de vista clínico, que me demuestra a mí que sirven para disminuir la mortalidad. Solamente algunos han mostrado mejorar el perfil inmunológico. Entonces aquí tenemos estudios que se han hecho para la inmunosupresión. Aquí tenemos estudios que se han hecho con terapia biológica para la hiperinflamación. Entonces tenemos anticuerpos monoclonales, anticuerpos policlonales, tenemos vitaminas como el ácido ascórbico. Tenemos también aquí, que me llamó bastante la atención, la plasmaféresis, y la utilización de filtros con terapia biológica para eliminar patrones moleculares, ya sea de daño o patrones moleculares asociados al patógeno. Tenemos otros hemofiltros con claritromicina y polimixina, que en este caso los chinos y japoneses, que muestran de que a ellos sí les ha servido, y de hecho allá en el tratamiento de la sepsis ellos lo utilizan como protocolo. En cambio, en otros estudios dicen de que no ha mostrado una mejoría en la rata en la mortalidad. Hay otros estudios pues, que iniciaron, pero no los terminaron porque no vieron, en los cortes que hacían, no vieron mejoría. Entonces, blancos específicos, pero en estos estudios pues están tratando de ver la seguridad de los medicamentos y para ver si disminuyen la mortalidad o disminuyen, pues no han mostrado el resultado y los han terminado antes de tiempo. Otros más que todo pues no revelan disminución de la mortalidad ni tampoco de la estancia en UCI. Entonces, les estaba comentando de que hay múltiples medicamentos que están saliendo nuevos. Por ejemplo, en China salió este medicamento que se utilizaba generalmente para enfermedades del tejido conectivo, bolidastatin, que es un antiinflamatorio, pero un antiinflamatorio post-receptor, y lo están utilizando para ver si disminuye la mortalidad en pacientes críticamente enfermos por sepsis. En China han hecho estudios
pequeños y ellos dicen, según las estadísticas que muestran, de que han disminuido hasta un 15% la mortalidad en pacientes ya con sepsis severa o shock séptico. Hay otros estudios, por ejemplo, con utilización del interferón gamma. Acuérdense que el interferón gamma lo que hace es potenciar la respuesta inmune. Entonces, hay una serie de casos, pero no muestran una franca disminución de mortalidad, ni tampoco de disminución de estancia en UCI, ni disminución de necesidad de soporte. Otros estudios pues están utilizando las inmunoglobulinas. Recuerden que en la última actualización de la campaña de sepsis del 2016 pues no recomiendan las inmunoglobulinas, pero están utilizando ahora inmunoglobulinas que son potenciadas, son inmunoglobulinas que tienen más parte IgM, y con estas inmunoglobulinas pues están haciendo estudios para ver si en pacientes sépticos bloquean la respuesta inmune y sirven como coadyuvante a la terapia de antibióticos. Hay otros estudios que están utilizando estimuladores de colonia. Todo esto para ¿qué? Para tratar la parte tardía de inmunosupresión de la sepsis. En algunos estudios han visto, hay un estudio que tiene más de 600 pacientes que han visto de que ha servido en el punto de vista inmunológico, es decir, disminuye la interleucina 10, mejoran la diapédesis, mejoran la activación, la regulación y la disminución fuerte del linfocito T. Pero cuando le pasan para ver si sirve desde el punto de vista de disminuir mortalidad, no pasan la prueba. Entonces, en conclusión, tenemos de que desde el punto de vista de la terapia biológica en sepsis, estamos apenas comprendiendo las bases moleculares de la sepsis, no todo está entendido. La terapia biológica promete ayudar a disminuir la gravedad y la mortalidad de la sepsis, pero hay muchos estudios y no han logrado disminuir la mortalidad, o no hay suficiente muestra de estudios para decir si sí o no sirve. Los medicamentos y los estudios actuales no tienen suficiente potencia estadística para iniciar un uso generalizado de terapias biológicas o trasladar los resultados y por lo tanto no se puede implementar de forma sistemática estas terapias en la y lo que se reafirma siempre es que las medidas de antaño, el cuidado orientado por metas, es la herramienta actual que continúa soportando el manejo de la sepsis y es la única que ha demostrado una disminución de la mortalidad cuando se aplica correctamente. Muchas gracias, esa ha sido mi presentación. Estaré atento a las preguntas.